Diputado Giustiniani tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Este presupuesto que estamos considerando se muestra y está formulado en línea con los anteriores presentados por la Administración Provincial y que ha demostrado acompañar en materia fiscal las directivas del Gobierno Nacional que viene llevando en los últimos años. En ese sentido tenemos dos cuestiones que diferimos con lo presentado por el Gobierno provincial. En primer lugar, que las directrices fundamentales que se han lanzado en el país en los últimos 3 años, que han significado una política de endeudamiento, de tarifazos y de la firma de un consenso fiscal que ha encolumnado la inmensa mayoría de las provincias en su política. Y en segundo lugar, que este presupuesto debiera haber sido diferente, porque el país que hoy tenemos y el país que vamos a tener el año que viene es un país muy distinto al que veníamos teniendo después de la terrible crisis cambiaria que sufrió el país a mediados del año pasado, que significó una corrida del Gobierno Nacional hacia el Fondo Monetario Internacional y una política en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un préstamo que da miedo, da pensar que de golpe nos endeudamos en 59.000 millones de dólares, que el fondo, las primeras necesidades planteadas en la carta de intenciones, cómo se cobra ese dinero en los próximos años, y que por lo tanto el presente y el futuro del país va a estar muy complicado. Es muy compleja la realidad que vivimos, muy difícil, y va a ser muy difícil el camino hacia adelante. Economistas ortodoxos o economistas heterodoxos, economistas más lejanos o más cercanos al gobierno, medios de comunicación a favor o en contra de la política oficial, todo el mundo reconoce hoy que esta situación es gravísima y que tenemos que remitirnos a la última crisis del año 2001 para encontrar alguna similitud a lo que hoy estamos viviendo. Una combinación perversa de inflación con recesión, inflación del 47% que va a cerrar el corriente año, con una recesión de más de 3 puntos, con una tasa de interés del 60%, absolutamente incompatible con cualquier proceso productivo y por lo tanto se sigue con la fuga de capitales y se sigue con el gigante negocio financiero de los grandes bancos que están en todos sus balances de estos años. Se habla del sacrificio. ¿Y del sacrificio de quién? De la inmensa mayoría de la población, pero de las gigantescas ganancias de grupos concentrados de capital, que son los bancos, que son las petroleras y que son las eléctricas. Un riesgo país que está en los niveles de las peores crisis de Argentina, en los 770 puntos. ¿Y qué significa riesgo país? Volvió la palabrita esa rara, y entonces había que explicar qué era el riesgo país. Y el riesgo país, simplemente explicado, es la desconfianza que el mundo financiero le tiene a la Argentina para pagar su deuda externa. ¿Cómo? Nos dieron 59.000 millones de dólares y hay desconfianza de que podamos pagar la deuda externa el año que viene. Ese es el riesgo país. Entonces esta situación es una situación de una gran complejidad, de una gran dificultad. El presidente de la Nación, en la última conferencia de prensa que dio el país en el marco del G20, ante una pregunta de un periodista que le preguntó el periodista
¿Cuándo estimaba que el país iba a rebotar y iba a empezar la posibilidad de una reactivación? Dijo, no voy a hacer pronósticos. O sea que no sabemos. Si el presidente dijo eso, no sabemos este nivel de recesión que está pasando el país cuando empiezan los brotes verdes. Entonces yo creo que este presupuesto debía haber contemplado. Entonces no solo vamos a marcar y con Silvia Burger, con la diputada, incorporamos nuestro análisis para hacer más corto nuestro discurso de lo que pensamos de este presupuesto, sino también lo que no contempla, sobre todo lo que no contempla el presupuesto. En función de lo que estamos diciendo, que va a ser un año muy complicado el 2019, ¿qué le decimos a los 210.000 familias que en el mes de enero se le corta la tarifa eléctrica y que el gobierno provincial ha dicho que solamente la va a cubrir el mes de enero y el mes de febrero? ¿Qué va a pasar en marzo con 210.000 familias donde la inmensa mayoría son jubilados que cobran la mínima? Porque ustedes saben que había toda una cantidad de exigencias para entrar en la tarifa social eléctrica nacional. 210.000 familias que pasan a pagar la tarifa plena eléctrica, que va a aumentar, que ya va a aumentar en el mes de enero 21,3%, en el mes de marzo el 5,4%, que acumulado significa que ya en marzo se le aumentó el 27,8%. La EPE. Y falta lo de Camesa, porque Camesa es la que le da la electricidad a la EPE. Y lo que tenemos que entender, que yo no sé, producto de los gigantescos negocios parece que no se entendiera, que el gas natural es fundamental como política energética en la República Argentina. Porque lo que le estamos pagando a la producción del gas del millón de BTU de $7,4 a fin del año 2019, en esa escala de aumento abril, octubre, ¿cuánto va a valer en el invierno que viene el gas? Ya no se pueden pagar las tarifas de gas. Pero hay que garantizarle las rentabilidades a la petrolera con el nuevo Eldorado de la Argentina, que es Vaca Muerta, que va a significar un entierro político y electoral, porque son facturas impagables, porque ese millón de BTU como costo de producción es el 50% de la factura de gas. Y el gas es el que se usa también para producir electricidad. Por eso Camesa va a aumentar la electricidad también. Y este porcentaje que tenemos acá, después se va a volcar el aumento de Camesa sobre la EPE, sobre la factura de la gente. Es la gente, son los comerciantes que cierran sus pequeños comercios, son las pequeñas pymes industriales, son todas esas cuestiones que vemos todos los días y que nos llegan todos los días de los distintos lugares del país. Por supuesto que no somos una isla, Santa Fe, claro que no lo somos. Ahora, podríamos haber tenido una política distinta a nivel provincial de estas directrices de nivel nacional, y yo creo que sí, claramente que sí. Sobre todo porque con el cobro del 15%, este gobierno se encontró de golpe con una cantidad importantísima de fondos que no estaban ni siquiera presupuestados en aquel momento. Cifras muy importantes que se incorporaron al presupuesto 2016, 8.065 millones. 10.505 millones de más producto de ese 15% que antes no cobrábamos en el presupuesto 2017. 10.261 millones hasta el mes de septiembre, con lo último informado en este corriente año 2018, y cobraríamos el año que viene 13.482 millones más producto de esa incorporación de ese 15%. En 4 años esto suma 40.000 millones adicionales que podríamos haber
tenido un fondo, por ejemplo, en materia de servicios públicos, para no acompañar la política de tarifazos y también para no acompañar la política de endeudamiento. Absolutamente innecesario, como lo hemos marcado, innecesaria el monto en relación a lo aventurado de lo que se inició en Santa Fe, que puerta no estaba abierta. La puerta del endeudamiento con bonos, de la deuda externa en la usura internacional, significa, resignando soberanía, significa una puerta abierta muy peligrosa. Los estados subnacionales no tenemos dólares. Y miremos cómo se incrementó la deuda con la devaluación del 100% a mitad del año pasado. Entonces, ¿dónde está esa valoración económica de lo que significó ese pedido de endeudamiento externo cuando tuvimos un salto cambiario como el que tuvimos? ¿Quién asegura cuánto va a estar el dólar el año que viene? Yo le preguntaba a usted, presidente, cuando discutíamos eso la vez pasada, ¿usted tomaría un crédito en dólares? ¿Quién podría tomar un crédito en dólares? ¿Y por qué le hacemos tomar a todos los santafesinos una deuda en dólares? Claro, es verdad que está en un porcentaje bajo respecto al presupuesto. Ahora, esta puerta que se abre, que no estaba abierta antes, es sumamente peligrosa. Dentro de 10 años, 15 años, 20 años, si hay un momento que no se puede pagar la deuda, va a aparecer la palabrita otra vez demoníaca, que son los fondos buitres. Porque esos bonos los terminan comprando siempre los fondos buitres en los países emergentes, porque así se hacen los grandes negocios. Hoy tenemos una economía que aparece sana, sí, a pesar de un presupuesto que manifiesta en su resultado financiero un déficit que se estima en 6.069 millones negativo, que se cubre con distintas fuentes de financiamiento, pero también una parte en moneda extranjera, además de la moneda local. Por lo tanto, estamos con diferencias fundamentales en lo que significa esa política de endeudamiento. En el tema del gasto, lo único que queríamos marcar, además de todo lo que se ha marcado acá, que compartimos, que el Ministerio de Educación, que rescatamos que tiene una participación mayoritaria en el presupuesto, es la mayor tajada del presupuesto, es del 25,88% sobre el total de la Administración Central. Es decir, que bajó su participación relativa respecto al año anterior, que era del 27,72%. Nos parece negativo, si la prioridad es la educación, que baje el porcentaje respecto al total de la torta del presupuesto total de la provincia de Santa Fe. Y compartimos lo que se dijo de los gastos de capital. No está en sintonía la realidad de los gastos de capital con lo que escuchamos todos los días por radio y televisión. El gasto de capital, que son las obras públicas que realiza el gobierno de la provincia de Santa Fe, alcanza el 15,4%, igual al año actual, por debajo del año anterior, del 2017, que había sido el 18,4%. O sea, que cae fuertemente la participación relativa de este tipo de gasto y en términos reales hay una fuerte disminución que se va a reflejar en la postergación o demora en la ejecución de las principales obras cuando vemos que la ejecución es muy baja. La ejecución del gasto de capital hasta el momento, y de los datos que tenemos, es del 55%. Es decir, de lo que estaba presupuestado, vamos a llegar a una ejecución que en ningún caso va a superar un poco más del 60%. Entonces, vemos que por un lado hay muchas enunciaciones de obras, pero después se ralentizan, otras se demoran, otras se paran,
y por lo tanto el gasto de capital termina siendo mucho más bajo que lo presupuestado. Por eso, presidente, yo creo que hubiéramos necesitado un enfoque diferente, un enfoque mucho más profundo para un año que va a ser muy difícil, y un presupuesto es gastos y recursos, y siempre la materia pendiente que tenemos a nivel nacional y también a nivel de la provincia de Santa Fe, en esto es igual, es que tenemos una estructura impositiva sumamente regresiva. Esta recaudación de impuestos descansa centralmente en los impuestos indirectos que gravan al consumo, recayendo su incidencia en mayor proporción en relación a los ingresos de los sectores de menores recursos. Porque el IVA a nivel nacional termina cayendo sobre los que menos tienen. De cada 100 pesos que se gastan en alimentos, 21 pesos va de impuestos. Y lo mismo pasa con ingresos brutos. Y vemos que en esta estructura tributaria el 29% de los ingresos provienen de los impuestos directos, el 71% provienen de impuestos indirectos. Y después la autonomía de la provincia. Vemos que los impuestos provinciales, el 88%, el 64% provienen de la nación, y es muy poco lo que recaudamos nosotros para tener una autonomía tributaria y financiera real. El 88% de los ingresos lo explica el impuesto a los ingresos brutos, impuesto indirecto. Es decir, que una reforma tributaria con progresividad real nos parece que sigue siendo la materia pendiente en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, y vemos que este consenso fiscal firmado, no se firmó la adenda, pero sí el consenso, que sigue atando a la provincia a un régimen impositivo que profundiza la regresividad. Por estas razones, presidente, viendo que este presupuesto, primero, es un presupuesto con déficit financiero innecesario ante un incremento, como decíamos, de fondos de la provincia que en 4 años significó 40.000 millones de pesos, por la continuidad de la política de endeudamiento en moneda extranjera, por la subejecución de obras públicas de los gastos de capital, y porque no prevé este presupuesto cuestiones fundamentales que nos parece que se tendrían que haber discutido, como lo planteamos en esa ley de creación de un fondo para los servicios públicos para atender a los sectores de menores recursos. Por estas razones no vamos a acompañar con la diputada Silvia Burge el presente proyecto de presupuesto del Gobierno provincial. Gracias. Gracias, diputado.